la historia. Habla de la Edad Contemporánea como un periodo histórico que da lugar a finales del siglo XVIII y que llega hasta la actualidad. Dio comienzo con las revoluciones liberales estadounidense y francesa en lo político y con la revolución industrial en lo económico. En aquel tiempo, el pensador francés Auguste Comte, padre del positivismo y quien acuñó el término sociología, ya definía o acotaba el papel que debía tener nuestra ciencia con ese lema: saber para prever, prever para poder. Inmerso en un contexto de cambio rápido y profundo, Auguste Comte entendió que si sabíamos, podríamos prever el cambio y, por tanto, podríamos controlarlo. A día de hoy, en el año 2020, nuestra sociedad ya no es la misma sociedad que a finales del XVIII, ni durante el siglo XIX, ni durante el siglo XX. Nuestra sociedad queda caracterizada por la volatilidad, por la rapidez de los cambios, por la interconexión a nivel global y por la incertidumbre. Hola y bienvenidas a La Comarca Cinéfila, una nueva sección de la comarca científica en la que analizaremos desde la perspectiva de las ciencias sociales distintas series y películas que nos vayáis proponiendo en los comentarios. Vamos a empezar por Years and Years. Es una miniserie británica en la que la familia Lyons, afincada en Manchester, va a atravesar a lo largo de 15 años una serie de acontecimientos en lo político, en lo ecológico, en lo económico, en lo social, caracterizados precisamente por la incertidumbre, por la volatilidad, por el cambio que comentábamos antes. Veremos el auge del fascismo, veremos cómo trata Years and Years también la cuestión de la posverdad, veremos los dilemas éticos que se abren con el avance tecnológico y veremos sobre todo cómo dos elementos, familia y tecnología, están muy presentes a lo largo de toda la serie en los mejores y en los peores momentos. Empezamos. Del mito al logos, de la superstición de las religiones a la objetividad de la ciencia, de los chamanes y su danza de la lluvia a los propietarios de los medios de comunicación de la actualidad. A lo largo de la historia, nuestra humanidad, nuestra naturaleza nos ha empujado, nos ha obligado a buscar respuestas, sobre todo por esa fobia, por ese malestar que sentimos ante la incertidumbre. De ahí que haya una máxima puede resumir la importancia que tiene esta característica psicológica en lo social, y es la siguiente: quien tiene el poder tiene la palabra, y quien tiene la palabra tiene el poder. Y ya en el primer episodio, Years and Years nos plantea esta cuestión. Mientras están reunidos los distintos familiares de la familia Lyons en sus casas viendo el televisor, aparece en una tertulia un personaje que va a ser clave a lo largo de toda la serie: Vivienne Rook. En la tertulia televisiva están hablando del conflicto palestino-israelí y ella dice "I don't give a fuck". En castellano se tradujo por "me comen el coño". En realidad lo que está diciendo es: no me interesa ese conflicto, quisiera hablar de los temas que sí me interesan a mí, que sí que interesan a las personas que nos están viendo. Hay formas y formas de decir las cosas y ella tiene muy claro, tiene un plan quizás desde el principio, tiene muy claro que quiere jugar la carta del victimismo, que quiere jugar la carta de ser políticamente incorrecta, que quiere jugar a ser una demagoga. Lo interesante de todo esto es precisamente por qué aparece esa persona, Vivienne Rook, en televisión, por qué aparecen las personas que aparecen en nuestras televisiones, en las tertulias. En el caso de Vivienne Rook aparece debajo de su nombre la palabra entrepreneur, emprendedora. Si ella está en calidad de emprendedora, no está porque sea una persona que se ha especializado ni en derecho, ni en política, ni en sociología. Está ahí simplemente porque tiene poder económico y, como decíamos, quien tiene poder tiene palabra, y quien tiene palabra tiene poder. Pasamos al análisis filosófico. Hablar del lenguaje en los tiempos que corren supone hablar de posverdad. La posverdad la define la RAE, leo textualmente, como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En definitiva, lo mismo que los griegos hace 25 siglos llamaron demagogia. El propio Aristóteles entendía que la demagogia era la consecuencia de un sistema democrático, de una sociedad democrática que se había ido desvirtuando y corrompiendo. Cabe preguntarse qué actitudes y qué tendencias y qué calidad tienen las democracias occidentales, las democracias modernas, y hasta qué punto se están desvirtuando, se están corrompiendo y por qué. ¿Qué consecuencias tiene este clima
social generalizado y global de descrédito hacia la ciencia. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en lo político, y a través de la serie Years and Years se ve perfectamente una de las consecuencias que tiene, y es el auge de la demagogia, el auge de los populismos y el auge de partidos que son claramente neofascistas, son extremistas, son antidemocráticos y que tienen una serie de características que me parece muy interesante analizar y detallar porque se corresponden con los Bolsonaro, los Trump, los Abascal que estamos viendo. La primera característica de estos partidos políticos, tanto en la serie como en la realidad, es la búsqueda de fama. Lo primero que intentan es buscar fama, buscar notoriedad y llamar la atención. Y lo van a lograr y lo van a intentar con cualquier tontería, con cualquier hecho, con cualquier declaración que sea polémica. De ahí que Vivienne Rook, en su primera aparición en la serie, sea políticamente incorrecta con la frase que hemos dicho antes y que acaba generando el nombre de su partido. Eso nos hace sospechar que quizás haya un plan desde el principio y que su presencia en aquella tertulia televisiva ya tuviese un propósito político. En segundo lugar, además de buscar fama, la propaganda es lo que caracteriza a estos partidos. La propaganda funciona de la siguiente manera: se inventa o se exagera una amenaza para la cual uno se postula como la única o la mejor solución posible. Lo estamos viendo con el caso del conflicto catalán, lo estamos viendo en el caso de Donald Trump, lo estamos viendo en el caso de Bolsonaro, que ha llegado incluso a acusar a Leonardo DiCaprio de provocar los incendios en el Amazonas. Esa es la tercera característica, que sería la posverdad, la confusión constante entre verdad y mentira, la invención de mentiras, la difamación. El difama que algo queda porque es más fácil, como decíamos, convencer a alguien de una mentira que convencer a alguien de que ha sido engañado. Además de esa búsqueda de fama, de esa propaganda, de esa posverdad, vemos una cuarta característica, que es la polarización. Constantemente vemos frases, si analizamos el discurso de estos partidos y de estos personajes políticos, constantemente vemos discursos que polarizan, que tensan, que hacen ver que o estás conmigo o estás contra mí. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de consenso. O estás conmigo o eres mi enemigo y por tanto voy a ir contra ti. Por eso la quinta característica es que son antisistema, abiertamente antidemocráticos. Hemos visto en el partido de Vox intentar iniciar los trámites para ilegalizar otros partidos políticos, cuando la democracia se caracteriza precisamente por esa pluralidad, por dar voz a distintas ideologías respaldadas por la población. Veremos también en la serie de Years and Years como cuando llega al poder el partido que lidera Vivienne Rook, acaban cerrando otras televisiones públicas, otras cadenas contrarias a su ideología, y ella misma consigue tener un canal de televisión propio en el que, como decíamos antes, quien tiene el poder tiene la palabra, quien tiene la palabra tiene el poder. Al controlar ese canal mediático, al suspender a la BBC en este caso, ella consigue ampliar su poder no solo del plano político al económico o del económico al político, sino también al ideológico. Y llegamos al cuarto bloque, que vendría a ser un bloque más sociológico. Y me parece interesante centrar la atención en un concepto que hasta ahora no hemos nombrado, que es el de globalización. La globalización, que se puede definir como un fenómeno de interconexión y de interdependencia a nivel global y en tiempo real. Vemos globalización se puede ver en nuestro día a día en cualquier característica. En la ropa que llevamos, por ejemplo, muchas veces que no ha sido producida en el país en el que estamos, tampoco la tecnología que utilizamos, tampoco muchos de los alimentos que consumimos, ni siquiera en el arte, las películas, las series, la música. Esta misma serie, Years and Years, es una serie británica, vista en mi caso a través de otra plataforma y tampoco pertenece a una empresa española. En definitiva, la globalización es una de las características clave de la posmodernidad, de ese tiempo histórico en el que existimos y que ya deja claro que no es el mismo tiempo que la edad contemporánea, que comenzaba en el siglo XVIII, a finales del XVIII, como decíamos al principio del vídeo. Y en la serie Years and Years hay algunas escenas muy interesantes en las que se ve el potencial de la globalización. Por ejemplo, al final del primer episodio hay un conflicto entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos lanza un misil a China, a una isla china, y a raíz de ese ataque nuclear se acaban imponiendo unas sanciones económicas a Estados Unidos y empieza un efecto dominó muy interesante, de manera que a la mujer de Stephen la despiden. A raíz de aquello, a raíz de ese despido, ya no pueden afrontar el pago de la casa en la que viven. Como no pueden vivir en esa casa, la ponen en venta para irse a otra casa que cueste menos dinero de mantener, de pagar el alquiler.
consiguen un comprador, ingresa el dinero en una cuenta de un banco, pero con ese efecto dominó que decía, desde el misil, desde las sanciones económicas, desde la quiebra de la empresa, acaba quebrando y declarándose en bancarrota otro banco en el que estaban los depósitos, el dinero en definitiva de la casa que ya había sido vendida, de manera que pierden la casa y el dinero. Vemos una bajada a los infiernos, podríamos decir, de este personaje, que al principio del episodio, hablando con uno de sus hermanos, decía que estaba tomando un pastel de 15 libras, creo que era, y hablaba de ese lujo, y pasará a lo largo de los episodios a tener una situación económica y laboral muy precaria en la que llegará a tener 11 empleos al mismo tiempo. Y sería muy interesante, dejando a un lado la serie, hablar del impacto que tiene la globalización en el empleo en nuestras sociedades posmodernas. Podríamos hablar del caso de Foxconn en el sudeste asiático y los suicidios de sus trabajadores. Podríamos hablar de la industria avícola en Estados Unidos y de los trabajadores que tenían que llevar pañales porque tenían prohibidos los descansos para ir al lavabo. Podríamos hablar del caso de los falsos autónomos, por ejemplo. Podríamos hablar del caso de Zalando, que es la mayor empresa textil o la mayor tienda online de ropa de Europa, como han implementado, igual que otras empresas, un modelo de vigilancia implícito, de manera que son los propios trabajadores los que evalúan a sus compañeros y el poder ya no es tan visible, tan explícito, tan obvio como podría serlo a principios del siglo pasado. Llegamos así al final del análisis de la serie británica Years and Years, una serie distópica, una serie con un cariz pesimista a lo largo de los pocos episodios que tiene, al menos en esta primera temporada, pero que deja espacio para el optimismo por aquello que decíamos de que la globalización permite esa interconexión en tiempo real de todo el planeta, porque la crisis en definitiva, en sentido histórico, viene a ser eso, un periodo de incertidumbre porque se produce una ruptura entre lo viejo y lo nuevo. Decía Antonio Gramsci que en esos periodos en los que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer es cuando surgen los monstruos. Él hace referencia a esa forma al fascismo que asoló Europa a mediados del siglo pasado y creo que debemos tenerlo muy presente. Years and Years es una serie que deja un margen, que deja espacio para el optimismo, que nos ofrece una tecnología que nos encamina hacia desastres o hacia amenazas, pero también que es capaz de liberar y de solucionar grandísimos problemas. Y me parece que la mejor manera de cerrar este análisis es con una fábula guaraní de un pueblo del Amazonas que viene a reflejar la historia de un bosque que estaba en llamas, y mientras todos los animales huían despavoridos había un animal, un pequeño colibrí, que volvía hacia las llamas, iba al lago, cargaba un poquito de agua con su pico e intentaba apagar el incendio. Los demás animales le miraban y le decían: «Colibrí, estás loco, no conseguirás apagar el incendio con ese pico tan pequeño». Y el colibrí, defendiendo la alegría y defendiendo su posibilidad de acción y de cambio, decía: «Lo sé, pero yo al menos hago mi parte».